Bien, buenas noches, chicos. Bien, entonces continuaremos donde quedamos la clase de ayer. Ya no es mucho lo que nos falta para terminar la materia, así que de repente hoy día se vayan más temprano. Vamos a ver cómo nos va. Bien, completando lo que ya habíamos visto la clase de ayer sobre el deber de cuidado, algunas aclaraciones. Ahí está lo que les mencionaba ayer, el concepto de lo que es el deber de cuidado, donde les mencionaba que todos nosotros estamos obligados a ejercer con la misma habilidad, como dice ahí, y cautela, que se esperaría de cualquier otro profesional, o sea, de nuestra área, obviamente, no prudente, capaz, en la misma circunstancia. Pues les decía que era importante que nosotros nos preparemos y vamos viendo lo que hacen los demás colegas, porque debemos aplicar la misma calidad de trabajo. ¿Ya? Bien. Otro punto que es importante entender, y siempre lo repito bastante, ya es que la única manera, como están viendo, de evitar a un juicio o un conflicto con nuestros pacientes, ya es simplemente no trabajar en salud. Ya, porque algo que tienen que estar ustedes conscientes es que por más que ustedes hagan bien su trabajo, siempre los pacientes se van a complicar. O sea, no todos, obviamente, ¿no? Pero uno que otro se te va a complicar porque son seres humanos y no siempre es como uno espera, ¿no? A veces, por más que hagas bien todo, alguna cosita propia del paciente hace que todo falle, ¿ya? Pero el secreto está no en que no pasen estas cosas, porque como les digo, van a pasar, sino en saber actuar ante estas complicaciones. ¿Ya? Un buen profesional ya no es el que no tiene conflictos, es el que no sabe resolverlos, porque van a tener ustedes conflictos con sus pacientes, ya que cuando dicen somos humanos, somos muy diferentes y las formas de reaccionar de cada individuo es diferente. Pero el detalle está en que ustedes sepan resolver esa complicación. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es lo que hay que entender, ¿no? Otras cositas, como por ejemplo, de que nosotros somos la primera medicina de nuestros pacientes, eso también hay que entenderlo bien, ¿ya? Muchas veces los pacientes se curan más por la forma en la que nosotros los tratamos que el mismo medicamento que nosotros le demos. Y eso es también muy importante entenderlo, ¿ya? No se olviden, ustedes son su primer medicamento de sus pacientes. Bien. Bueno, vamos a cerrar esa diapositiva y vamos a entrar a la otra.
Bien, entonces vamos a ver ahora sobre lo que es los derechos de los pacientes. Pero aquí vamos a hablar primero un poquitito lo que es calidad de la atención y algunas cositas que es importante que ustedes conozcan. ¿Ya? Bien, antes de empezar a hablar de eso, vamos primero a analizar un poquito el escenario en el que nosotros estamos. Hay que entender que actualmente nuestro país, y no solamente el país, sino el mismo departamento, la alcaldía, la gobernación, tiene una tendencia más proteccionista hacia el consumidor que hace unos años. ¿Ya? O sea, busca la forma de que el consumidor no sea engañado de alguna u otra manera. Hay esa tendencia. Y en salud no está fuera de eso. Si bien no ven muchos casos, perdón, sobre esto, pero sí los hay. Ya han puesto un defensor del pueblo en cada hospital, ya, etcétera. O sea, actualmente se está buscando proteger más al consumidor, lo cual hace que obviamente haya más presión sobre nosotros. Nuestras instituciones de salud actualmente enfrentan importantísimos cambios debido a la mayor exigencia de los pacientes. Y esto, incluso con lo que es la pandemia, el COVID, ha empeorado. ¿Ya? Bien, sucede que el paciente actual es mucho más exigente que el paciente, sin ir lejos, de hace 10 años. ¿Ya? Cuando yo egresé, el paciente era muy diferente al que tenemos actualmente. ¿Y qué es lo que ha hecho que el paciente actual cambie y tenga más exigencia? Es el acceso a la información, el acceso al Internet. ¿Ya? Actualmente los pacientes pueden adquirir toda la información que necesiten sobre lo que están padeciendo, tratamientos, etc. Antes, si un paciente le decía, tiene tal enfermedad, ya, y hay que hacer tal cosa, el paciente calladito tenía que aceptar y hacerlo, porque no tenía alternativa. Antes, si él quería saber o entender lo que él estaba diciendo, o tendría que pagar a otro profesional para que haga lo mismo, para que él primero le explique, o tener que ir a investigar en bibliotecas. Y bueno, a menos los que han vivido en la época en la que he vivido en el libro, si uno no sabe dónde encontrar la información, pues es imposible que lo encuentre en una biblioteca. En otras palabras, alguien que no ha estudiado un área no va a encontrar lo que está buscando. ¿Ya? Entonces, eh, eh, así era antes. En cambio, ahora al paciente incluso ya nos viene con que tiene. Si le decimos hacer tal cosa, él ya sabe de qué se trata, ¿no? Es más, te va a decir, y no tiene esta cosa. Por ejemplo, en fisioterapia, si le dicen le van a hacer, pongámosle electroterapia, él ya ha averiguado qué es electroterapia. Y cuando se acomoda ahí en la camilla, te va a decir, y no va a colocar esto, y no va a poner esto, y no va a apretar ese botón, así. O sea, él va a estar pendiente de cada cosa porque ya lo ha visto en internet, cómo es. Está pendiente de los resultados. Es más, puede que hasta te diga cosas que vos ni sabías, lo cual es lo peor, porque justamente de eso se trata ahorita lo que dice ahí, las exigencias. Ya el paciente de ahora está exigiendo que nosotros que trabajamos en salud andemos pegado a la tecnología. ¿Ya? Pero como decía, con esto del COVID, si uno no sabe manejar tecnología, está perdido en la actualidad. Y eso les voy adelantando, si ustedes no han aprendido a manejar una computadora o algo por su cuenta, háganlo de alguna manera, porque lo van a necesitar cuando empiecen a trabajar. ¿Ya? Bueno, investiguen lo que hay en su área en Internet. Ya no se queden todo el día en el Face, como decimos. Aprovechen parte de ese tiempo y busquen, vean, ¿no? qué cosas hay de nuevo en su área, porque si no, sus pacientes lo van a sorprender. ¿Ya? Además que ustedes saben que en Internet a menos cualquiera sube cualquier burrera y el paciente te va a aparecer también con eso, te va a decir, vi en Internet tal cosa y ustedes tienen que estar enterados de eso para poder responder, para poder decir, no, esa es una página mentirosa, busque esta otra información, tenga esto, o sea, la forma cómo contrarrestar esa mala información que hay actualmente en el Internet. ¿Ya? Si bien hay buena información, también hay mala
información. Y eso es lo que está haciendo que los pacientes se vuelvan más exigentes con nuestro trabajo. ¿Ya? Bien, entonces no se olviden, vayan preparándose tecnológicamente, no se queden ahí. ¿Ya? Bien. Las situaciones de reclamo, insatisfacción, o sea, cuando el paciente se siente vulnerado, ¿ya? No solamente puede hacer que lo perdamos, porque antes, pues les decía cómo ha cambiado, miren, porque en mi época, cuando yo egresé, decíamos, si yo pierdo un paciente, pierdo 10 pacientes. Y eso era mi única preocupación. Mi preocupación era más que todo económica, porque igual iba a tener pacientes. En cambio, ahora ya no solamente es esa preocupación. Ahora tenemos que preocuparnos además de perder pacientes, de si no nos vamos a ganar un problema legal. Ya por ahí nos inician un juicio. Ya entonces hay que preocuparse por eso. Pero no solamente por eso, sino actualmente, y eso justamente va lo que estamos viendo acá, la imagen. En mis épocas ya era difícil, pero un día era fácil romper la imagen de una persona. Estamos hablando cuando había periódico de televisión. Ahora es facilísimo. Si ustedes atienden mal a un paciente, ese paciente lo va a subir al internet, no va a subir al Face, va a decir, mira, esta persona me atendió. Usted me va a ver que la gente hace eso, ¿no? Entonces, de pronto te arruinan la imagen, simplemente porque el paciente está molesto. ¿Ya? Puede que después se disculpe, porque vos, si tú quieres, haces un proceso judicial, pero los procesos judiciales de este tipo terminan solamente con la disculpa. Ya tiene su disculpa pública, pero casi nadie lee las disculpas. Entonces, ya tu imagen se arruina. Y hoy en día, donde tenemos tanta competencia, que tu imagen se arruine, es como si te dijera, vuelve a estudiar otra carrera. Ya, bien. Bueno, y el último que está ahí, que es lo mismo que hemos visto en la teoría diapositiva. Bueno, estas circunstancias que hemos dicho ahorita han generado un impacto en lo que es la institución de salud. Brevemente eso nos incluye a nosotros. La prensa, la televisión, etcétera, publica noticias, a menos lo que es la prensa amarillista, que son periódicos o radios, principalmente, más difícil televisión, que publiquen noticias que no llegan a confirmarse. ¿Ya? Entonces, simplemente la lanzan. ¿Ya? Y así como ven, ahí en la diapositiva sale un montón de publicaciones hablando sobre esto sin que se confirme. Ahora, el problema de esto es que va a generar miedo. Pero ellos lo hacen sabiendo que no deben hacerlo. ¿Y por qué lo hacen? Porque genera rating. ¿Ya? El rating es una medida que usan los periodistas, ¿ya? Para generar ingresos, ya que el rating es una medida en la cual ellos miden cuántas personas están mirando o leyendo una noticia al mismo tiempo. Si ese rating es más alto, ¿ya? El problema es que ellos van a cobrar más dinero, ¿ya? Y es lo que les hace que ellos busquen este tipo de noticias, ¿ya? Ellos saben que si ponen las noticias, la gente va a estar mirando, pero eso les hace ganar más a ellos, ¿no? Ahora, como decía, el problema de que ellos publiquen este tipo de noticias es que van a generar miedo a las personas. Bueno, y ese miedo va a producir un deterioro de la relación con nuestros pacientes.
Bueno, ahí les he puesto esa caricatura nuevamente para que entiendan un poquito. Nuestros pacientes van a llegar a nosotros a la defensiva, como decimos, ¿no? Agresivos, temerosos. Y cuando hay un caso de esos de negligencia, no solamente daña a esa persona, sino a todos. Miren, cuando sale una noticia así en la prensa, nosotros ya sabemos que al día siguiente se va a vaciar nuestra consulta. Yo sí tengo al día, pongámosle, unos 10, 20 pacientes, sale una noticia así, al día siguiente tengo 2, 3, si tengo suerte. Ya, conforme va pasando los días, ya va subiendo de nuevo, ¿ya? Pero estos pacientes, pocos que vienen, todos vienen con ese temor, ¿no? Te amenazan, te dicen si me pilla algo, si no le hace bien las cosas. Y bajo esa presión es más difícil trabajar. Hay más probabilidad de que me equivoque. Entonces, yo, por ejemplo, cuando un paciente me viene así, yo le prefiero decir que se cambie de médico porque yo no puedo trabajar bajo esa presión, ¿ya? O bajo esa amenaza, porque ya se pierde la confianza. Se ha roto esa relación con el paciente y no podemos trabajar si no hay confianza. Eso ya les había hablado al principio de la materia, ¿ya? Entonces, nos genera problemas a todos, no es solamente al que produjo la negligencia o al que produjo el problema, ¿ya? Bien, ¿cómo responder al cambio? Ya nos vamos a responder a ese cambio de alguna manera, ¿ya? Para eso, debemos cambiar un poco de enfoque. Debemos preocuparnos más por hacer que nuestros pacientes se sientan seguros, ¿ya? Darles más seguridad. Para entender eso hay que entender que la seguridad tiene dos componentes, uno que es la parte física y la otra parte mental. La parte física, la seguridad, nosotros la damos con nuestro trabajo en la parte técnica, ¿ya? O sea, que ustedes hagan bien su procedimiento, que se laven sus manos, que eviten las infecciones, etc. Un trabajo en el cual el paciente no tiene riesgo o está minimizado, le da seguridad física. Pero falta la seguridad mental, que se refiere al temor que tiene el paciente de que le vaya a pasar algo. Un paciente que siente temor va a ser un paciente con sensación de inseguridad. Y un paciente inseguro es una probable demanda, aun cuando ustedes tengan la razón, porque pasa a veces, por ejemplo, la alergia no es culpa nuestra, el paciente ya nació así, y si le da una alergia y se pone mal, ya ese paciente, si es que él confía en nosotros, se siente seguro, nosotros vamos a explicarle qué pasó y él va a entender, ¿no? Pero si no, si se siente inseguro, va a demandarnos y vamos a tener que explicarlo ante el juez. Lo vamos a ganar, ¿ya? Pero el problema es que ya dañamos nuestra imagen y todo. Entonces, debemos procurar dar seguridad a nuestros pacientes. Ahora, hay 3 cosas que se deben hacer para que su paciente se siente más seguro. Ni siquiera anótenla porque no está en la diapositiva. Yo a veces les pregunto eso en el examen, ¿ya? ¿Qué cosas debo hacer para que el paciente se sienta más seguro? Primero, dar mucha información. Cuanto más información den, mucho más seguro se siente el paciente. ¿Ya? Cuanto más ustedes oculten, más inseguro. Entonces, no le oculten información, díganle, el paciente tiene derecho de saber qué va a decir, aun cuando esté muy mal. Hay que decírselo, tiene tal cosa. Ahora, obviamente, tampoco es dar las noticias de golpe, hay que saber cómo darlas, ¿no? Porque por ahí lo matan con su noticia. Hay que saber cómo dar las noticias, ¿ya? Pero denle toda la información que se pueda, no le oculten nada, ¿ya? Segundo, demuestren capacidad teórica. Eso significa demuestren que ustedes saben, ¿ya? Demuestren que saben, ¿ya? Eso significa que cuando el paciente les pregunta algo, respóndanle. Usen palabras técnicas y también palabras que le entienda. Por ejemplo, si le dice, le voy a hacer una episografía, ya no sabe qué es episografía. Explíquele de qué se trata. Le voy a hacer puntos en la región genital, ¿no?
que es la parte, si es hombre, podemos decir, de su vagina, así para que entiendan, ¿no? Entonces, usemos tanto palabras técnicas como palabras comunes para que ellos entiendan. ¿Ya? No usen solamente palabras comunes porque ellos van a creer que lo están tomando como tontos. Y si ustedes usan palabras técnicas, no os van a entender. Entonces hay que combinar las dos cosas. Usen palabra técnica y explíquenle qué significa. ¿Ya? Cuando el paciente todo les pregunta, nunca digan no sé o que se queden callados. Si no es de su área, digan voy a averiguar. No es de mi área, pero voy a averiguarlo. ¿Ya? Entonces, no digan no sé. ¿Ya? O sea, demuestre que tienes recursos. Es un error, por ejemplo, que pasa a veces cuando un paciente, por ejemplo, y eso pasa frecuentemente, sale el médico y ahí yo le expliqué de qué trata su medicamento. Fue a la farmacia y el farmacéutico ya le explicó de qué trata su medicamento. Fue donde la enfermera a que se lo coloque y le pregunta a la enfermera de qué trata su medicamento y el peor error que comete esta enfermera es decir, yo no sé, va a ir, pregúntele a su médico. Ya, es un error eso. Se genera desconfianza. Lo que tiene que decir esa enfermera es decir, bueno, a ver, veremos, por eso les enseño yo farmacología, por ejemplo. ¿Ya? Es un antibiótico de estar con una infeccióncita. Nada más, no necesitan decir mucho, ¿ya? O un poquitito es suficiente para que ellos se sientan seguros, ¿ya? Y tercer paso, demuestren capacidad técnica, ¿ya? Hagan su trabajo de forma adecuada, entrénense. Al paciente no le gusta que ustedes estén temblando, por ejemplo. Si él ve que ustedes están temblando para pinchar una vena, va a sentirse inseguro, ¿ya? Entonces, para evitar eso, hay que entrenarse, ¿no? Hay que, por ejemplo, cuando se usen, les enseñen, por ejemplo, a usar una pinza o les enseñen a usar un aparatito, ustedes entrenen en la casa, ahí practiquen sus manos, repitan, para que se les aparezca ese temblor y entonces el paciente vea que ustedes pueden hacer su trabajo, ¿ya? Entonces, para que su paciente se sienta seguro, tienen que tienen que hacer, perdón, tres cosas, ¿no? De bastante información, demuestren capacidad teórica y demuestren capacidad técnica, ¿ya? Bien, es importante introducir en las instituciones donde ustedes entran a trabajar o con sus colegas lo que se llama gestión de calidad, ¿ya? Fíjense, ahí dice incluso filosofía, ni siquiera dice inclusive la gestión, sino hay que meter el pensamiento de qué es importante hacer programas de gestión de calidad. Ya, eso ya ustedes lo van a ver en cada área, ¿no? De farmacia, por ejemplo, lo van a ver con buenas prácticas farmacéuticas, que se llama así, ¿no? Entonces, en cada área tienen lo que es la parte de calidad, pero ustedes aquí es importante que entiendan qué es calidad. Y es lo que les he puesto ahí abajo en letras blanquitas. La calidad es satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Eso. ¿Ya? No solamente es que ustedes hagan un buen trabajo técnico, pueden ser los mejores en su área, pero si su paciente se ve insatisfecho, su trabajo es de mala calidad. Por más que desde el punto de vista técnico sea el mejor. ¿Ya? Miren, solamente para que entiendan, yo tengo un colega que no les voy a decir, obviamente, ni su nombre ni su área, porque si no van a saber quién es, que es muy, muy bueno en lo que hace. Hace unas cirugías que son admiradas por todo el mundo y es famoso internacionalmente. Va y opera en Europa, en Argentina, en Brasil y aquí en Bolivia también. O sea, es famoso, ¿ya? En cuanto a lo que hace. Es boliviano y es uno de esos buenos que más para en Europa que en su país, pero aquí está trabajando también. Ahora, es el mejor en su área, pero a veces no queremos mandarle pacientes. ¿Por qué? Porque es, como dice un déspota, aburrido de la patada. Ya no los atiende con calidad humana a sus pacientes. El paciente viene derivado, le dice a ver qué tiene, va a ser, ya ver, suba la camilla, no, le hace, hay que sacarlo, nos vemos tal fecha. Y listo. Entra a la cirugía, ni le habla, allá váyase,
¿no? Así, una forma que los pacientes siempre se quejan con uno. Pero bueno, hace bien su trabajo. ¿Ven? Si no fuese, como decimos, el único, les aseguro que no tendría pacientes. Pero como es único, entonces, bueno, se puede dar ese lujo. Ya, pero están viendo su trabajo, a pesar de que es el mejor desde el punto de vista técnico, es malo desde el punto de vista de la calidad, porque sus pacientes, si bien le cubre sus necesidades, no le cubre sus expectativas. Ya no satisface lo que es la atención médica. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes traten de determinar qué necesidades tiene su paciente y qué expectativas. Las necesidades generalmente son las que trae el paciente cuando viene con nosotros, pero también hay que entender que un paciente no siempre llega con una sola necesidad. Puede que él les llegue con, póngale, un corte en la pierna que hay que suturar. Es una necesidad, obviamente, pero no es la única. Él va a venir con otras necesidades, como que quiere que sea estético, o que no le duela, o que sea antibióticos fácil de tomar, baratos, bueno, un montón de necesidades. Entonces hay que tratar de determinar qué otras necesidades está teniendo el paciente en relación a lo que él vino, ¿ya? Y para eso necesitamos que el paciente tenga con nosotros una conexión positiva. La expectativa se refiere a la imagen que tiene el paciente de nosotros antes de conocernos o antes de que ocurra el proceso, ¿ya? Es como cuando ustedes, por ejemplo, pasan por un restaurante y ven un letrero de una hamburguesa gruesa, jugosa, rica, entonces uno se antoja, entra al restaurante y tiene una hamburguesa seca, delgadita. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Frustrados, porque la imagen que nosotros teníamos era diferente a lo que nos dieron. Es lo mismo acá. Los pacientes se imaginan cómo los vamos a tratar, se imaginan cómo vamos a vestirnos, cómo va a ser el lugar, etc. Si nosotros no cubrimos esas expectativas, nuestro trabajo va a ser de mala calidad. Por eso es importante tener paciente con vinculación positiva para preguntarle. Hay que preguntarle, ¿por qué nos escogió? Siempre, y no se olviden de eso. Independientemente de la atención que ustedes hagan dentro de su área, pregúntenle, ¿por qué nos ha escogido a nosotros? Tengan en cuenta que ahora hay mucha competencia. Hay 20 de cada cosa alrededor de uno. Entonces, ¿por qué nos ha escogido? ¿Qué fue lo que él estaba pensando en nosotros que lo hizo que nos escoja? Y procuremos satisfacer estos aspectos, ¿ya? Si ustedes no saben hacer eso, su trabajo va a ser de mala calidad. Bien, vamos a ver los derechos de los pacientes. Bueno, se va a cortar en unos 7 minutos, así que ya saben, si se corta, se van al otro enlace, ¿ya? Pero no vamos a avanzar mucho porque nos falta poquito, ¿ya? Pero ni bien se corta, van. Bien, entre los derechos de los pacientes, por si acaso los que usted pone aquí, no son los derechos que hay en alguna norma boliviana, porque no los hay, ¿ya? Son los derechos internacionalmente reconocidos para los pacientes, ¿ya? Bien, ¿qué derecho tienen ellos? En primer lugar, la identificación del personal. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros, como trabajadores de salud, nos identifiquemos de forma adecuada ante el paciente. Y no significa, por si acaso, que se presenten de eso, no. Sino se refiere a que tengamos una identificación, un gafete, como decimos aquí en el bolsillito, ¿no? Donde diga nuestro nombre, nuestra área de trabajo, nuestra profesión, ¿ya? ¿Eso para qué es? Tiene dos sentidos. Uno, dar seguridad física para que las personas que trabajan se conozcan entre sí. Ya, lo que pasa es que en una institución de salud como un hospital es uno de los lugares donde los pacientes tienen alto riesgo de que sean atacados de alguna manera. Mire lo que pasó en la petrolera. La petrolera fue una institución desde el punto de vista de calidad muy bueno. En los últimos años, por política, con el gobierno anterior, lo han deshecho prácticamente, porque la caja petrolera espectacular era. Pero bueno, les voy a contar una historia que pasó. Hace unos años, cuando uno iba al hospital, a la caja petrolera, la visita era
libre. A partir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, uno entraba libremente a ver a los pacientes. Un día entró una mujer con un mandil, ya entró a la habitación de una madre que acababa de dar a luz, agarró al bebé y dijo que lo iba a llevar a vacunar. La madre no dijo nada porque creyó que era un trabajador de ahí. Pues nunca más volvió. Hasta ahorita no encuentran. En otras palabras, se robó al bebé dentro del hospital. Desde entonces, la seguridad es fuerte en la petrolera. Por eso, si alguna vez han visitado a alguien, ahora ya no es fácil entrar a la visita. Hay que dejar el carnet en recepción y solamente dejan entrar dos personas por paciente, ¿no? Así que tengo que esperar incluso a que baje alguien para que pueda subir, etc. Entonces, ya lo he hecho más difícil, ¿no? Pero es justamente por esto. Ya, esas cosas se evitan si el personal está adecuadamente identificado. Bueno, y el otro motivo es porque así, si el paciente tiene alguna queja, puede dar el nombre de quién está quejando. Entonces puede decir, tal persona me hizo tal cosa, ¿no? Entonces da el nombre. Así la queja es más directa y se puede resolver con mayor facilidad. ¿Ya? Bien. El siguiente derecho. ¿Ya? Es el derecho a ser atendido en las insatisfacciones. ¿Ya? Este derecho se refiere a que el paciente debe recibir una atención adecuada cuando él se queja. ¿Ya? A eso se refiere. Cuando él tiene una queja, cuando está insatisfecho por algo, tenga una respuesta adecuada. ¿Ya? Y es lo que le está aclarando ahí. Por eso les dice, cuando un paciente hace un reclamo, ¿ya? Se debe garantizar, fíjense, se debe garantizar que ese reclamo sea recibido por la autoridad competente, ¿no? Y eso, ¿a qué se refiere este punto? ¿Ya? Lo que pasa es que hay que suponer que un paciente, por más que pueda caminar o lo que ustedes quieran, ¿ya? Ese paciente está, podemos decir, virtualmente incapacitado. ¿Ya? En otras palabras, por más que él pueda caminar, no podemos hacer como en una empresa, por ejemplo, o un súper o un banco, decirle, si uno tiene una queja, y decir, vaya y busque al gerente. No se puede decir eso. Lo que hay que hacer es hacer que esa persona, ese gerente, pongámosle, venga donde el paciente. ¿Ya? Entonces, supongamos que ustedes están en el laboratorio y entran en la mañana a tomar la muestra al paciente y en eso él se queja a ustedes. Le dice, la enfermera anoche me hizo esta cosa, ¿no? Ustedes simplemente tienen que escuchar, no hay que decir como decimos con el chisme, ¿ya? Simplemente escuchar qué es lo que le está diciendo el paciente, ¿ya? Y pueden decirle tal vez, no se preocupe, voy a buscar que eso lo resuelva. O simplemente no decir nada, ¿no? ¿Ya? Cuando terminen de hacer ese proceso, van y buscan a la persona que le puede resolver, que en este caso, si el paciente está quejando de la enfermera, es buscar a la jefa de enfermeras. Entonces uno va a la jefa de enfermeras y le va a decir, vaya donde el paciente tanto que se está quejando del turno de la noche. Y esa enfermera, que es la jefa, tiene la obligación de ir hasta donde el paciente y preguntarle en qué consiste su queja, para que él la reciba. Una vez que recibe la queja, esa persona tiene la obligación de estudiar el problema. Significa ver qué pasó, no resolverlo, si puede, de la manera que puede resolverse, y darle un plazo. O sea, decirle, bueno, su problemita lo vamos a analizar, qué pasó, y le voy a dar una respuesta, por decirle, en 24 horas. ¿No? Eso dependiendo, obviamente, del problema. ¿No? ¿Ya? La cosa es que esa persona le dé una respuesta responsable al paciente, le diga, en tal tiempo se lo resuelvo, ¿ya? De tal manera que así él se siente que está recibiendo
una buena atención. ¿Ya? Bien, ese es un derecho del paciente. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, se va a cortar en segundos, de ahí volvemos, nos quedan 3 derechos más que vamos a ver, de ahí terminamos la clase y hay un seminario que me ha pedido que les invite, que es gratuito, que he empezado hace unos minutos, ¿ya? No sé si se lleva un enlace a WhatsApp, yo creo que sí, para que puedan también ustedes entrar ahí. Como es gratuito, pueden aprovechar. Bien, los espero en la otra sesión, entonces. Entren rapidito.